quería compartir con vosotros, antes de empezar, un poquito de mi trayectoria, más que nada para que entendáis, porque hablo un poco raro. Yo he nacido en Uruguay, no sé si tenemos algún uruguayo aquí, ¿no? Somos un país muy pequeñito y hay muy pocas personas, pero bueno, he nacido en Uruguay, mis padres son profesores y han trabajado en diferentes colegios como misioneros en Sudamérica. Y he empezado a estudiar música desde pequeñita, desde los 5 años. Y cuando tenía 12 años le pedí a mi padre si me comprara una bicicleta. Bueno, para mi cumpleaños. Él me dijo, sí, si te aprendes el himnario Adventista de memoria. Así que todo el verano me pasé horas y horas y horas hasta que me aprendí el himnario. Mi padre me regaló una bicicleta de segunda mano que compré con un remate. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es un remate, en aquellos un ¿sí? Y seguí estudiando música y cuando llegó la edad de college fui a Argentina, seguí estudiando música, profesora de música ahí en la Universidad Adventista del Plata, y cuando terminé un poco desencantada, la verdad. Tenía la sensación de que la música en la iglesia era algo diferente de lo que yo esperaba y necesitaba un tiempo para aclarar mis ideas. Así que decidí tomarme un año para servir en algún lugar del mundo. Hice bastantes solicitudes y salió a España. Así que me fui a España por un año de estudiante misionera hasta ver qué era lo que Dios quería de mí, especialmente qué carrera estudiar después de música, ya que me di cuenta que música no me terminaba de satisfacer. Ese año en España trabajé en música, me pidieron trabajar con un grupo de niños, un coro, también dando clases y otro coro de jóvenes. Y ese año oré muchísimo para que Dios me ayudara a entender cuál era su propósito en mi vida. Y Dios me mostró claramente que quería que yo me dedicara al ministerio de la música. Y fue un poco extraño, no sé si alguna vez os ha pasado como a Pablo, ir en una dirección y de repente Dios hace que te bajes del caballo y te dice, yo quiero que vayas en esta dirección. Yo no esperaba seguir dedicándome a la música, pero vi claramente que era lo que Dios esperaba de mí. Así que seguí estudiando, terminé una licenciatura y un máster en España, hice dirección de orquesta y piano, teoría y solfeo. Tuve la oportunidad de enseñar filosofía adventista de la música en el Seminario Adventista de España y de dirigir allí el conservatorio y la orquesta y el coro, y vi cómo había tanto que hacer en el ministerio de la música, sobre todo entre los jóvenes, y me enamoré del ministerio de la música. Me volqué con mucha pasión este ministerio y sentí como Dios bendecía. Es un ministerio difícil, creo que es un ministerio en el que todavía tenemos mucho que aprender todos. Y sobre todo, os voy a decir lo que más me parece difícil del ministerio de la música. Es cambiante. Porque la música, sobre todo en el siglo XXI, es así como la tecnología, ¿verdad? Cuando piensas que has entendido Windows, entonces viene una nueva versión, tienes que empezar otra vez. Cuando finalmente empiezas a manejar tu iPod, resulta que sale un iPad y tus niños de 5 años lo manejan mejor que tú. Y con la música pasa algo parecido. Para estar en conexión con los jóvenes y la música, lo que está pasando en la iglesia, hay que estar continuamente renovándose y dándose cuenta de qué es lo que necesitan nuestros jóvenes, por dónde van, cómo hacer para alcanzarlos. Hace casi 6 años nos mudamos con mi marido a Oakwood University por un año y he tenido allí el privilegio de poder estudiar un máster en composición y estoy trabajando allí de profesora de composición y de teoría de la música en Oakwood University. Está siendo una experiencia muy bendecida y estoy aprendiendo mucho de otra rama del ministerio de la música que nunca había experimentado, y es la adoración entre nuevos hermanos afroamericanos. Y para mí personalmente ha sido entrar a otro nivel de adoración, sinceramente. Ellos cantan con un fervor, con unas ganas, con una profesionalidad, practican tanto, se lo toman tanto en serio, es una parte tan importante de su cultura, de su religión, de su personalidad, que estoy aprendiendo mucho con ellos. Pero no digo esto para envanecerme en absoluto. Yo creo que
me identifico con Pablo cuando él dice: no tengo nada que presentar más que a Jesús y a Jesús crucificado. Lo poco o lo mucho que llegamos a hacer es por el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Amén. Y no tengo en nada ninguno de los estudios, porque si no tenemos a Jesús y a su amor no somos absolutamente nada. Y por eso estamos hoy aquí. Cuando el pastor Merino me preguntó si quería venir, me sentí muy honrada con la invitación, agradezco mucho, y creo que en la iglesia necesitamos más información sobre la música, necesitamos pensar más en el ministerio de la música. Es un importante ministerio, pero sobre todas las cosas hay un músico profesional, muy profesional, que hace muchos años se sintió molesto de ver que Jesús era el centro de la adoración en el cielo y armó una revolución, ¿sí? Y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Y este músico profesional todavía está trabajando arduamente para que el ministerio de la música esté solamente de su parte y no de parte de Dios. Y nosotros como iglesia somos la iglesia de los últimos días. ¿Amén? A esto le queda muy poco, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener claro qué es lo que se espera como pueblo, como iglesia y personalmente de nosotros a nivel de la música y de todos los otros temas. Pero el tema de la adoración, como hemos estudiado este trimestre en la escuela sabática, es un tema importante. Así que vamos a dedicar algunos minutos a reflexionar sobre la música en la Biblia. Y si os parece bien, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar el estudio. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque haces tan fácil que nos comuniquemos contigo. Porque con solo poner nuestra mente en contacto contigo, tú nos escuchas, nos das tu amor, tu perdón, tu sabiduría. Y en estos momentos, Señor, que vamos a abrir tu palabra y reflexionar sobre el ministerio de la música, sobre el lenguaje de la música, te pedimos, Señor, que seas tú que trabaje en nuestro corazón, que remueva nuestros prejuicios, que vacíe de nuestras opiniones personales y concebidas y que entendamos con claridad tu palabra. Que no sea ninguna persona la que nos convenza de ningún principio, sino tu Espíritu Santo el que habla en nuestro corazón, y que estemos abiertos a entender cuál es tu propósito, como jóvenes, como adultos, como ministros, con la música en la iglesia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y porque prometes darnos sabiduría. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. ¿Estoy haciéndolo bien? Nicolás, ¿es ese ahí que tengo que apuntar? ¿Dónde está? Oh, gracias. Hemos llamado a este seminario En Sintonía con Dios porque hay un libro que se ha editado, se ha publicado este año, 2011, el año pasado, 2010, ha salido en febrero o marzo de 2010, se llama In Tune with God. La doctora Lilian Duncan es la autora. Os recomiendo ese libro. Prometo que no me da ninguna comisión, ¿vale? Pero ese libro, In Tune with God, es el mejor libro de filosofía adventista de la música que lo he leído hasta ahora. Es un material muy bueno, son más de 200 páginas en las que la doctora Duncan, que es historiadora, ella es teóloga, es ministra de la música, es doctora en musicología, es la ministra de la música en Andrews University. Y es un trabajo realmente espectacular. Para aquellos que tengan ganas de profundizar en este tema, os invito a comprar el libro In Tune with God, porque es un libro maravilloso. Y también me gustó mucho el título, porque muchas veces cuando hablamos de la música, ¿qué usamos como referencia? ¿Cuál es nuestra referencia? Hay muchos libros y muchos seminarios que se basan en mi experiencia. Es decir, si yo he sido un rockero empedernido, ¿vale? Y he tenido una mala experiencia con el rock, entonces hablo de esa experiencia y me pongo a mí, la persona que ha vivido esa experiencia, para llegar a ciertas conclusiones. Si por el contrario yo tengo una formación clásica, soy a lo mejor un violinista que toca en una orquesta, amo la música clásica, entonces la perspectiva con la que voy a hablar es desde la música clásica. Y creo que los músicos en general somos entrenados
para ser los mejores en nuestro arte. Pero si te quieres entrenar en el ministerio de la música, ¿dónde te formas? ¿Hay algún seminario? No hay nada para los ministros de la música. Y ese es un gran problema que tenemos en la iglesia, nos falta un poco de formación. A mí me pidieron que dé la asignatura de Filosofía Adventista de la Música en España, y cuando fui a buscar bibliografía no había ningún libro escrito en español. Ninguno, cero. Ahora, gracias a Dios, se están traduciendo más libros. En Oakwood he tenido el privilegio de enseñar esta asignatura y hay más de 24 libros escritos sobre el tema, pero la mayor parte de ellos no son autores adventistas, son autores cristianos, musicólogos, y es muy interesante formarte con su opinión, pero desde nuestra perspectiva hay poco material. Me gustaría decir que cuando estudiamos la Biblia, encontramos desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Job 38:7, que dice: las estrellas del alba alababan a Dios. Antes de la creación del mundo, encontramos música. Hasta el Apocalipsis, cuando termina la historia del plan de salvación en la tierra, encontramos música. Es como que la Biblia, si fuera una película, ¿sí?, tiene una banda sonora, ¿verdad? Una música, desde el principio hasta el final. Y es importante, y la música siempre va ligada al plan de salvación. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tenía una identidad como pueblo, ¿verdad? Habían pasado años en esclavitud, no tenían un templo, no tenían un centro de adoración. Y Dios le dio a Moisés la ley para que Moisés se la enseñara al pueblo y para que repitiera a los niños, sobre todo, cuáles eran los principios importantes para Dios. Entonces leemos en Deuteronomio 6:5-7, conocido Shema, ¿verdad? Amarás a tu Dios de todo corazón y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Sí? ¿Sabes lo bonito de esto? A mí me parecen dos cosas preciosas. Primero, cuando Dios quiere que repitamos y repitamos y repitamos algo a nuestros hijos, es que será importante, ¿verdad? ¿Y qué era lo importante para Dios? Amar a tu Dios con todo tu corazón. ¿No es algo hermoso que nuestros hijos repitan lo más importante que es el amor a Dios? ¿Cuántas veces les enseñamos otras cosas que parece que son más importantes, ¿sí?, que el amor a Dios? Y lo segundo, yo soy el único Dios, dice Deuteronomio 6. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Es decir, solo tendrás un Dios, solo hay un Dios. Y lo más importante para ese Dios es el amor. La hermana White dice en el evangelismo: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De acuerdo con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Hoy, cuando estudiamos musicología, cuando estudiamos musicoterapia, cuando estudiamos psicoacústica, veis que toda la gente está usando la música para ayudar a niños con problemas de aprendizaje o simplemente en la escuela para que aprendan las tablas, para que aprendan los libros de la Biblia. Pues Dios ya en el Éxodo del pueblo de Israel ya sabía que la música es, como dice la hermana White, una de las grandes uno de los grandes métodos para grabar las verdades en el corazón. ¿Sí? No sé si vosotros podéis recordar alguna poesía que habéis estudiado o aprendido de memoria cuando estabais en la escuela. ¿Sí? Alguna poesía por ahí se queda en la memoria. Pero si os cantan un canto que habéis aprendido en la escuela o en la escuela sabática, seguro que lo recordáis. Si uno aprende algo con música, se queda mucho más fácilmente en la memoria, ¿sí? Pues Dios lo sabe porque Él crea nuestro cerebro y entonces le dice a Moisés que tiene que repetir las palabras de la ley con música. Y el segundo párrafo me parece muy hermoso. Dice: mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes retenían en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez. Es decir, que tenemos aquí una comunidad unida
haciendo música, aprendiendo la ley de Dios a través de las canciones. ¿No es algo hermoso? Tenéis a la gente mayor que enseñaba la ley y que hacía los instrumentos, ¿sí? Porque esos instrumentos no florecían solos en el desierto, alguien lo tenía que hacer. Eran instrumentos pequeños, instrumentos portátiles, que se hacían con tortugas, con tripas de lagartos, de serpientes, ¿vale? Liras, cítaras, instrumentos pequeños de percusión. Estos eran los instrumentos que hacían los israelitas para que los niños mayores los tocaran. Vosotros, los que tenéis hijos que aprenden instrumentos, sabéis que no se aprende de un día para otro, ¿verdad? Lleva tiempo. Así que esta es una comunidad adulta que enseña a sus hijos, a los mayores, a tocar instrumentos, y estos a su vez enseñan a sus niños a cantar las palabras de la ley. Ahora quiero que hagamos una reflexión juntos aquí. Después de tantos años, nosotros seguimos en el desierto, ¿verdad? Todavía estamos camino a casa, ¿sí? Y mientras aprendemos quiénes somos nosotros los cristianos adventistas, cuál es nuestra identidad, qué es lo más importante para nosotros, ¿sigue siendo el amor de Dios? ¿Y que Dios es uno? Ojalá que sea eso. ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a través de la música a repetir las palabras de Dios para que su ley esté en su corazón? Y otra pregunta, ¿por qué la música que siempre nos tendría que unir? ¿Ves cómo en el desierto los israelitas estaban unidos aprendiendo la ley de Dios a través de la música? ¿Por qué la música hoy, según las estadísticas en los Estados Unidos, es la causa de división del 80% de las iglesias cristianas? 80% es mucho porcentaje, ¿verdad? 8 de 10 iglesias están separadas porque no se ponen de acuerdo en el tipo de música que van a usar a la hora de adorar. Yo soy organista en una iglesia donde hay un servicio contemporáneo y luego un servicio tradicional. Y yo no digo que esté mal. Cada iglesia sabe hasta qué punto pueden adorar juntos o no. Pero evidentemente, si no somos capaces de cantar juntos, tenemos que admitir que hemos llegado a un punto en el que nos está faltando unidad, ¿verdad? Y creo que esto es un punto importante en la música. La música, en vez de causar división, tiene que unirnos. Y ojalá que el enemigo no gane esta batalla en nosotros. Bueno, cuando nos juntamos los sábados para adorar a Dios, nos juntamos diferentes generaciones. Y esta creo que es la realidad de la mayor parte de las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, este señor es Marcelo, tiene unos 60 años, viene de Chile, es adventista, y si le preguntamos, Marcelo, ¿cuál es tu música cristiana favorita? Él nos va a decir, pues los Heraldos del Rey, del Delker, el Cuarteto Melodías y el Coro del Tabernáculo Mormón. ¿Sí? Esa es su música favorita, la música con la que él se siente bien, la música que él quiere escuchar los sábados, la música que le recuerda a su niñez, a su juventud. La música buena cristiana para él es esa, ¿de acuerdo? Pero también tenemos a Denia, que tiene 20 años, viene de Puerto Rico, es adventista. Si le preguntas, ¿cuál es la música con la que más disfrutas? Pues Kirk Franklin, Fred Hammond, Mary, Jesús Adrián Romero. ¿Por qué? Porque ella ha crecido con esa música, es la música que le llega al corazón, le encantan las letras. Y si preguntamos, ¿pero no te gusta la música que le gusta al señor Marcelo? Se va a decir, no, es que no conecto para nada con esa música, no es la música de mi generación. Y el señor Marcelo te va a decir, no, es que Kirk Franklin, eso no es música cristiana. Entonces vamos a empezar con los argumentos de los instrumentos que sí, que no, mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Pero también en la congregación tenemos a Michael, que es hispano, pero que ha nacido aquí en Norteamérica y habla más inglés que castellano. ¿Tengo algún testigo? ¿Sí? Sí, es adventista. ¿Cuál es su música cristiana favorita? DC Talk, Unspeakable J, Benjamin. A esta altura, los de 40 para arriba no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Estos grupos, perdón, ¿quién es esta gente? ¿Vale? Pues entonces Michael te va a decir, pues me encanta la letra, conecto un montón con lo que dicen, me siento identificado, es el Jesús que yo quiero ver en mi iglesia. A esta altura Marcelo, de 60, ya se está
jalando de los pocos pelos que le quedan, porque no entiende cómo puede haber música cristiana adventista o que pretenda ser adventista que suena igual a la música que él tenía prohibido escuchar cuando los hippies querían tomar su ciudad, ¿vale? Porque para él esa música es droga, sexo y rock and roll, ¿vale? O sea que esto ya no es ni siquiera rock and roll, es hip hop, pero si le decimos que es hip hop, ya se va a terminar el desmayo. Y todos nosotros nos juntamos el sábado para adorar al mismo Dios, venimos con la misma palabra de Dios, y es interesante que algunos jóvenes, muchos jóvenes, usan versiones, ¿verdad? Una paráfrasis que sea un lenguaje más entendible, más actual. ¿De acuerdo? Y parece que nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nos parece bien que ellos usan versiones. Pero hay algunos de nosotros que hemos aprendido la Biblia con King James o la versión Valera del 60 o del 70 y nos cuesta mucho leer la Biblia en otra versión, ¿sí o no? Pero entendemos que hay otras personas que quieren escuchar la Biblia en una paráfrasis, como Dios habla hoy o algo así. ¿Sí? Sin embargo, cuando se trata de música, lo vemos muy diferente. Gustavo tiene 62 años, viene de México. A Gustavo le encanta la música clásica. La música clásica religiosa, como Juan Sebastián Bach, las obras religiosas de Beethoven. Los Heraldos del Rey, los primeros CDs, porque los últimos CDs ya tienen mucha percusión y Gustavo no se siente identificado con esa música. Piensa que los Heraldos del Rey en algún momento como que perdieron su rumbo, ¿vale? Porque los primeros CDs, eso era música religiosa, pero los últimos ya él se siente incómodo con eso. ¿Por qué se siente incómodo con eso? Porque hay instrumentos que suenan ahí que él asocia con, otra vez, John Lennon, con la gente de su ciudad cuando él era joven y le decían que no fuera a esos conciertos porque era gente depravada y era gente que estaba actuando en contra del cristianismo. Y muchos de ellos eran anticristianos y lo decían abiertamente, ¿vale? Y el himnario adventista. El himnario adventista tradicional para Gustavo es algo así como la Biblia puede canción. Es decir, la Biblia es un canon. Después del Apocalipsis no hay más libros, ¿verdad? Y el himnario también. Después del último himno no hay nada que agregar. Como, esta es nuestra Biblia, pero cantada. Y yo no me estoy burlando, lo digo con todo el respeto. Yo respeto mucho esta generación. Mi abuelo, yo he estado horas y horas frente al piano con mi abuelo de pequeña, de adolescente, y él me decía, ¡ay, toca el himno 82! Y mi abuelo lagrimeando, ¿no? Porque él se convirtió a Jesús muy mayor y le costaba mucho leer, tenía poca visión, pero se aprendía enseguida los cantos. Y entonces los cantos, las letras de esos cantos eran para él muy importantes, eran parte muy importante de su experiencia religiosa. Y yo respeto eso, yo no me río de eso. Simplemente lo que digo es que lo que sentía mi abuelo a sus 70 años no es lo mismo que yo sentía cuando tocaba esos himnos. Porque mi lenguaje generacional es otro. Y no es lo mismo que sienten mis hijos que tienen 14 años y cuando yo les digo, mirad qué canción más preciosa, me están mirando como, uy mamá, esa canción no nos gusta, ¿sí? Entonces, toda esta dinámica hace que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es la música buena? ¿Y por qué? ¿Cuál es la música de Dios y cuál es la música del diablo? ¿Dónde ponemos la línea? Y de esto vamos a estar hablando este fin de semana. Y antes de seguir hablando, como esto es sobre música, me gustaría poner algo de música y vamos a hablar un poquito de lo que escuchamos. Le voy a pedir a Nicolás, que es un amigo que he hecho hoy, vamos a escuchar la primera pieza musical. Si alguien relaciona esta pieza musical con algo más, por favor que no lo diga. Pero lo que quisiera es lo siguiente, vais a escuchar un minuto más o menos esta pieza y quiero que penséis, si vosotros tuvierais que poner una foto que vaya con esta música,
¿qué foto sería eso? ¿Sería un paisaje? ¿Sería una persona sufriendo? ¿Sería el océano? ¿Sería a lo mejor una persona que queréis? No sé, dejad volar vuestra imaginación y pensad qué foto le pondríais a esta música, con qué asociáis esta música. Cuando puedas, ¿verdad? Participe y me diga qué ideas os vienen a la mente cuando escucháis esta música. Sí. Yo sobre mis ojos inmediatamente vino a mi mente y yo bailaba ballet cuando era niña y para mí es una música para bailar. Muy bien, la hermana dice que ella bailaba ballet de pequeña y entonces esta es una música como para expresar, ¿no? El baile o la expresión corporal a través del ballet. ¿Te parece una música alegre? ¿Bailarías algo que fuera alegre o algo triste con esta música? Algo feliz. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra idea? Sí. Recuerdos. ¿Recuerdos positivos o negativos? Ok. Un poco nostálgicos, ¿no? Muy bien. Recuerdos nostálgicos del pasado, de la familia. Muy bien, ¿alguien más? Yo vi a una hermana que, en cuanto escuchó la música, dijo el nombre de la película. Esta música es la banda sonora de una película, ¿sí? ¿Quiere compartirlo? ¿Alguien? ¿Qué película es esta? Sí, la lista de Schindler, ¿verdad? Muy desgarradora, la lista de Schindler. Sí, John Williams es el autor de esta música. Muy bien, ¿alguna otra idea? ¿No? De acuerdo. Sí. Me hizo pensar en la sensación y el silencio después de que algo haya sucedido. Ya haya sido positivo o negativo, algo sucedió y ese momento de silencio cuando estás recapitulando y estás pensando pero en paz, en silencio, y esa sensación. Muy bien. Meditación, reflexión después de que algo ha pasado, no sea positivo o negativo, pero un momento profundo, ¿verdad? No es una música trivial, ¿verdad? No es una música ligera, es una música que nos invita a reflexionar o a expresarnos. Muy bien. Pero fijaos qué diferentes reacciones, ¿verdad? Ballet, reflexión, recuerdos nostálgicos. Los compositores de bandas sonoras saben exactamente cómo pintar el sonido de manera que cuando veamos una imagen asociemos la música exactamente a la imagen que vemos. Incluso trabajan con colores. La otra vez estuve en un taller muy interesante, decían el rojo, ¿cómo suena el rojo? Y había gente tocando música y literalmente tú asociabas esa música con tipos de colores, ¿no? Hasta ahí se puede llegar a pintar el sonido, me pareció muy interesante. Y el ballet, por supuesto que la música puede dibujar diferentes movimientos corporales. Vale, vamos a escuchar una segunda música. Esta música sí que seguramente sonará conocida, por lo menos en la primera parte. Cuando puedas, Nicolás.